Pues fíjense, las medidas de localización, dijimos que con los datos ordenados, que es lo que se hace con las diferentes tablas que se ordenan los datos, se sitúan hacia el centro del conjunto de datos, hacia el centro. Entonces, las medidas de localización lo que hacen es que localizan valores fuera de ese centro. Puede ser a la derecha, que es superior, o sea, más grande, y puede ser a la izquierda, que es el lado inferior, el lado más pequeño. Entonces se localizan valores hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo del centro de los datos que lo miden las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central, nosotros tenemos entonces la mediana, que localiza el centro del conjunto de datos, la mitad del conjunto de datos, y ustedes recuerden que la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Pues mire, la mediana es una medida tanto de tendencia central como de localización, que localiza el centro. Entonces, les decía que estudiaran la mediana hoy, para hoy, en datos simples, en datos agrupados, porque es la misma teoría de la mediana que tienen las medidas de localización. La mediana localiza el centro y divide el conjunto en dos partes iguales, por eso se divide entre dos, n entre 2, el medio. Dentro de las medidas de localización, entonces vamos a tener tres grupos de medidas. El primer grupo se llama los cuartiles. Mediana, medio. Cuartiles, cuarto. El medio es 50, el cuarto es el 25. El cuartillo es un 25. Entonces, los cuartiles tienen valor de 25%. Cuartil, 100 entre 4, 25. Entonces, como los cuartiles tienen valor de 25%, eso quiere decir que es acumulativo. O sea, ¿qué quiere decir acumulativo? Que si usted busca el cuartil 1, entonces va a tener 25% inferior a él, pero queda el 75% superior a él. Si es el cuartil 2, entonces ya usted va a tener dos cuartiles. ¿Cuántos son dos cuartiles? 25 por 2 o 25 más 25. Entonces va a tener que el cuartil 2 va a tener 50 inferior y 50 superior. Igual que la mediana. Igualito que la mediana. Por eso el cuartil 2 y la mediana dan el mismo valor y se interpretan igualito los dos. El cuartil 3 son tres cuartiles, 25, 25 y 25 son 75. Vamos a tener el 75% inferior y el 25%, siempre lo que queda es superior. Eso en el caso de los cuartiles. Cójale el nombre, cuartiles, cuarto, cuarto. Un cuarto, 25%. Luego vienen los deciles, eso es un décimo. Los deciles, un décimo. ¿Cuánto un décimo? 10%. 100 entre 10, 10%. Y también podemos decir que son acumulativos. Si el cuartil, el decil 1 tiene 10% inferior, 90 superior. El decil 2, 2 deciles, 10 y 10, 20% inferior, 80% superior. Decil 3, 3 deciles, 3 por 10, 30% inferior, 70% superior. Observe que con los cuartiles usted puede ubicarse en el 25, el 50 y el 75. Con los deciles usted se puede ubicar en más lugares, en el 10, en el 20, en el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80 y el 90%. ¿Ven? Y luego vienen los percentiles. Un percentil es 1. Entonces, los percentiles hacen el recorrido completo de la variable. Entonces, con los percentiles, usted puede calcular valores que no se pueden calcular ni con los cuartiles ni los deciles. El 35%, por ejemplo, el 32, el 42, el 67, valores que no coinciden ni con los deciles ni con los cuartiles. Y siempre tenga pendiente
que lo inferior es lo que se calcula y lo superior es lo que queda para llegar al 100%. Vamos a compartir pantalla para de una vez ver esto que le acabo de decir en gráfica, explicando directamente de una vez qué significa cada una de estas cosas. Mire, entonces, vamos a esperar que entre la pantalla. Ya entró, está bien rápido hoy, qué bueno. Entonces, aquí vamos a ver primero la gráfica de los cuartiles. Observe lo mismo que yo le dije. Los cuartiles son 3. El nombre se lleva a que son 4 espacios. 4. Entonces, observe que el cuartil 1 dice 25% a la izquierda y 75% a la derecha. 25 inferior, 75 superior. El cuartil 2 y la mediana, observe que son iguales. 50 inferior y 50 superior. Y el cuartil 3 tiene 75 inferior y 25% superior. Aquí entonces ya usted puede observar cómo es que se va a interpretar el cuartil 1 igualito que la mediana, pero con 25 y 75. Las mismas palabras. El cuartil 2 y la mediana igualito, y el cuartil 3 igualito también, pero con el 75 y el 25%. 75 inferior, 25% superior, y el valor, claro, del cuartil 1 va a ser menor al valor de la mediana, y el valor del cuartil 3, como está más a la derecha, va a ser superior al valor de la mediana. Los deciles también están aquí orientados por una grafiquita, donde usted observa que el decil 5, el cuartil 2 y la mediana son iguales. Sin embargo, observe que el decil 1 tiene 10% inferior y 90% superior. El decil 2, aunque no esté el 10% ahí, no están todos 10% porque no se junten todo ahí. Pero usted puede observar que está el espacio. Entonces, 20% inferior, 80% superior. Si es del C7, 70% inferior y 30% superior. Decil 6, 60 inferior, 40 superior. Y los percentiles van de uno en uno cuando se van a interpretar. Entonces, usted va a decir, por ejemplo, el 33% inferior y el 67% superior. El 42% inferior y el 58% superior. Siempre el superior es lo que queda a la derecha. Si alguien no se ha puesto presente, por favor, hágalo ahora. Bien, entonces vamos a ver cómo se calculan y se interpretan estas medidas, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Observe lo siguiente. Para entender estas fórmulas que están aquí, lo primero que hay que saber es que son completas. Esas fórmulas son completas. Además, recordarle que estas medidas son igual que la mediana. Acuérdese que la mediana, cuando buscamos la mediana, no usamos la fórmula, sino que cuando buscamos la mediana, dijimos que iba a depender de n en datos simples, que iba a depender de n. Si n era par, se iba a buscar el punto medio de los dos valores que estaban en el centro.
Eso porque la mediana caía en el medio de los dos valores. Sin embargo, si nos daba impar, si el número de datos era impar, íbamos a encontrar la mediana directamente en el centro. Ahora bien, ¿qué pasa con los cuartiles, deciles y percentiles? Estas fórmulas tampoco nos van a dar el valor directo del cuartil, del decil o del percentil. No nos van a dar el valor directo. Estas medidas nos van a dar cuántos datos hay en la tabla inferiores al valor que usted está buscando. Es la pista lo que nos da. Entonces nosotros debemos ir a la tabla y terminar de buscarlos. Buscar en la tabla el valor que va a corresponder a el cuartil, el decil o el percentil que usted está buscando. Ahora bien, observe lo siguiente. La fórmula dice, en el caso del cuartil, QM es igual a M por N sobre 4. Acuérdese que siempre le he dicho que lo primero que hay que saber es qué significa cada partecita de la fórmula. Si nos vamos a la gráfica del cuartil, podemos observar que dice Q1, Q2, Q3. Donde está la M, está el 1, el 2 y el 3. Lo mismo sucede con los deciles. Donde está la M, está el 1, el 2, el 3 hasta el 9. Y los percentiles del 1 al 99. ¿Qué quiere decir entonces? Que la M usted la va a sustituir por el valor del cuartil, el decil o el percentil que usted esté calculando. Es decir, que la M, las dos veces que está en la fórmula, en las fórmulas, usted la va a sustituir por el orden del cuartil, el decil o el percentil que usted va a buscar. Por ejemplo, si usted va a buscar el cuartil 1, entonces la M, donde quiera que está, vale 1. Si usted va a buscar el decil 8, la M vale 8. Si usted va a buscar el percentil 73, la M vale 73. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a buscar el cuartil, el decil y el percentil? Se buscan iguales los tres. Iguales. Simplemente para calcular el cuartil, el decil y el percentil, va a dependerse del resultado que nos dé la fórmula. ¿Qué puede dar de resultado estas fórmulas? Estas fórmulas pueden dar dos formas. O dan entero o dan decimal. En la mediana es que sea par, que sea impar. Aquí es que la fórmula de entero o de decimal. Si la fórmula, cualquiera de las tres, me da un entero, entonces dice aquí que se busca el punto medio. ¿El punto medio de qué? De las observaciones inferiores. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, usted calcula cualquiera de esas fórmulas y le da 10 y los datos son 15, por ejemplo, o son 20, usted va a buscar, va a contar hasta el dato 10. Como son 10 inferiores, entonces usted va a coger el 10 y el 11, lo va a sumar y va a buscar el punto medio entre esos dos valores. Si la fórmula le da 7, usted calcula hasta el 7, cuenta 1, 2, 3 y coge el 7 y el 8, la posición 7 y 8, el dato 7 y el dato 8, y lo suma y lo divide entre 2. Busca el punto medio de esos dos valores. Ahora bien, si el resultado de cualquiera de esas fórmulas me da un decimal, entonces voy a buscar la distancia. Y la distancia es lo único nuevo que nosotros vamos a ver hoy. Después, el punto medio ya lo hemos buscado muchísimo, es la suma de dos valores entre dos. Y en datos agrupados, el que se sabe la mediana, se sabe los cuartiles, deciles y percentiles
como vamos a ver más adelante. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Aquí, en este ejemplo, usted puede observar que nos da una tabla que ya nosotros habíamos visto. Esta es la tabla de uno de los ejercicios que quedaron pendientes en la clase de datos simples, donde usted calculó la media aritmética, la mediana y la moda y las interpretó. Usted recordará que en este ejercicio la mediana dio 65. ¿Por qué dio 65? Porque n es par y usted sumó el 65 más el 65 y lo dividió entre 2. Cuando usted hizo eso, entonces usted interpretó la mediana diciendo que el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Recuérdelo, búsquelo, usted lo tiene ahí, busque la mediana para que usted vea que así se calculó y así se interpretó. Ahora bien, vamos a buscar aquí los cuartiles, los deciles y los percentiles que nos dice ahí que calculemos e interpretemos. El primero que vamos a buscar es el cuartil 1. ¿Qué vamos a hacer con el cuartil 1? Lo primero que hay que hacer que es poner la fórmula. Siempre poner la fórmula, porque la fórmula es lo que vamos a llenar. Entonces, poniendo la fórmula decimos que QM es igual a M por N dividido entre 4 observaciones inferiores a N. Acuérdese que esa es la fórmula entera, M por N sobre 4 observaciones inferiores a N. Mírala ahí la fórmula, mírala ahí. ¿Okay? Entonces, vamos a sustituir en esa fórmula y vamos a poner donde está la M el 1. Entonces vamos a tener Q1 es igual a 1 por N. ¿Cuánto es N? El total de datos son 8. 1 por 8 dividido entre 4, que es una constante. Eso me va a dar ¿cuánto? Dos. ¿Dos qué? ¿Dos qué? Dos observaciones inferiores a él. Dos observaciones inferiores a él. Esa es la pista. Ahora bien, ¿qué dice? ¿Qué dice que ese 2 es un entero o es un decimal? Un entero. Un entero. Es un entero. Entonces, ¿qué me dice a mí qué se hace cuando me da un entero? Mira lo que dice. Buscar el punto medio. Si el resultado es un entero, se busca el punto medio. ¿Qué es lo que usted le necesita saber? El punto medio usted sabe calcularlo. Ahora, lo que usted necesita saber es cómo localizar los valores en la tabla para calcular ese punto medio, porque no son cualquiera dos valores. La pista está ahí. Le dice a usted simplemente que vaya a la tabla y deje dos observaciones inferiores y el punto medio entonces se va a buscar entre la observación 2 y la observación 3. De la siguiente manera, U1 va a ser igual. Me voy a la tabla y digo dos observaciones inferiores, el 56 y el 58. Ahora yo voy a buscar el punto medio entre ¿cuáles? El 58 y el 62. Exactamente. Entonces el punto medio estará entre el 58 y el 62. Y efectivamente vamos a decir 58 más 62. La 60. 62. 70.
igual, entonces voy a dividir esto entre 2. ¿Ah? 60. Dividido entre 2 y eso me va a dar 60 ¿qué? Pulgadas. 60 pulgadas. Entonces observe, ¿qué pasa ahí? Que 60 está entre el 58 y el 62. Hay dos observaciones inferiores al 60. Si usted coge el 62, ¿qué va a pasar? Que hay dos observaciones inferiores al 62, pero no es el 62. ¿Cómo yo le demuestro a usted que no es el 62? Simplemente, si el cuartil 1 tiene el 25% inferior y el 75% superior, entonces yo debo saber que a la derecha tengo que tener el 75% de los datos. Son 8 datos. Divida 2 entre 8 por 100 para que usted vea que le va a dar 25%. Es así. ¿Verdad? Ahora ¿Qué bien, más? si usted coge el 62, ¿cuántas observaciones tendrá a la derecha? 3. Como 3. Usted no sabe contar. A la derecha, 5. ¿cuántas hay? 5. 5 observaciones. Es que usted no está viendo la pantalla. 5 observaciones, 5 datos. Ahora diga 5 entre 8 por 100. ¿Cuánto da? 70. 62.50. Entonces, ¿cuánto es que tiene que dar? Tiene que dar 75%. Porque si hay 25 inferiores, debe haber un 75%. Por eso entonces, mire, si es el 60, ahora hay 6 superiores, diga 6 entre 8 por 100. 75. 75%. Entonces quiere decir que el cuartil no es el 62 ni es el 58. Porque usted elige el 58, solamente tendrá una 62.5. inferior. Y dice que son 2. ¿Ven? Ahora bien, no es el 62 porque entonces va a dar 62%, 63%. Es el 60, que ahí es donde me da 25 y 75%. Yo espero que hayan entendido. Entonces, ahora vamos a interpretar el cuartil 1. Para interpretar el cuartil 1, yo me voy a ir a la gráfica de los cuartiles. Mire la gráfica. ¿Cuánto dice que tiene el cuartil 1? Inferior, 25. ¿Y superior? 75. Por ciento. Entonces, mire, suponiendo que ese valor, vamos a suponer algo que no es verdad, es una suposición. Suponga que en vez del cuartil 1 fue la mediana que buscamos. ¿Cómo lo interpretaríamos eso? Diríamos, ¿verdad? Que el 50%, usted lo tiene ahí, el 50% de los estudiantes tienen estaturas puse 2 veces estaturas inferiores a 60 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 60 pulgadas. A 60 pulgadas. La mediana. Usted la tiene ahí, eso, en el cuaderno, esa medida
Claro, no dio 60, dio 65. Ahora bien, como yo lo que quiero demostrarle a usted, que si usted sabe interpretar la mediana, ya se sabe interpretar esto, porque usted lo único que tiene que cambiar son los porcientos. Ya vimos que el primer por ciento es 25 inferior y el segundo por ciento es 75% superior. Entonces, mire, yo lo único que cambié fue los por ciento y los valores, que en la mediana es un 65 y aquí es un 60, que da que el 25% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 60 pulgadas y el 75% tienen estaturas superiores a 60 pulgadas. Usted puede observar que si usted sabe interpretar la mediana, ya sabe interpretar estas medidas. ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a ver entonces el decil 5. El decil 5 me da también entero, o vamos a ver si es verdad que da entero. Voy a borrar este aquí. No voy a borrar la interpretación, la voy a dejar ahí. Entonces, voy ahora a buscar el decil 5. El decil 5. La fórmula de m igual a m por n dividido ahora entre 10 observaciones inferiores a n. Sustituyo la m ahora por el 5 y voy a decir de 5 es igual a 5 por 8 dividido entre 10. Eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 4 observaciones inferiores a él. 5 por 8, 40, entre 10, 4 observaciones inferiores a él. Me da un entero. ¿Qué me dice? Que tengo que proceder buscando el punto medio, pero ahora voy a contar 4 observaciones. Al contar 4 observaciones, yo me voy y me va a quedar entre el 65 y el 65. 4 observaciones inferiores, ahí está, y entonces el que le sigue es el 65 y donde me quedé es el 65. Entonces el decil 5 va a ser igual a 65 más 65 dividido entre 2. 65. Y me va a dar 65 pulgadas. ¿Qué dice? Dice aquí que el decil 5, mírelo ahí, es igual a la mediana. ¿Qué quiere decir? Que cuando calculamos la mediana, este valor dio 65 también, porque son el mismo valor. Entonces, se van a interpretar exactamente igual. Y aquí usted va a decir que el 50% de los estudiantes investigados, tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Mire cómo solamente cambio los porcientos y el valor que me da el cálculo de la búsqueda del punto medio en este caso, porque recuerde que el punto medio se busca cuando el valor de la fórmula da entero. La ventaja de esto es que estas medidas no se buscan de manera diferente, se buscan igual toditas.
Si me da entero, busco el punto medio. Y ahora vamos a ver si me da decimal, cómo es que se busca la distancia. ¿Ok? ¿Cómo se busca la distancia si me da decimal? ¿Alguna pregunta? Por eso le mandé a estudiar la mediana para hoy, porque si usted sabe interpretar la mediana, yo sé que ya usted sabe interpretar los cuartiles, los deciles y los percentiles. Repito, solamente debe tener en cuenta, si es el cuartil van de 25 en 25 y si es el decil van de 10 en 10. Por eso 5 por 10, 5 deciles son 50, inferior y 50 superior. ¿Ok? Vamos entonces a ver cuál sigue aquí. Aquí sigue el percentil 66. Vamos a buscar el percentil 66 para ver cómo se procede dependiendo de si me da entero o me da decimal. El percentil 66. El percentil 66, coloco la fórmula PM igual, ahora M por N, dividido entre 100. Percentil 100. Decil 10, cuartil 4. Vamos a sustituir la M. P66 es igual a 66 por 8, total de datos, igual, dividido entre 100. ¿Cuánto da? 5.28. 5.28. Observe ahora. Ahora, observaciones inferiores a él. O sea, inferiores al percentil 66. Observe lo siguiente. Ahora me está dando un entero. No, me está dando un decimal. No puedo proceder igual. ¿Cómo se procede ahora? Atienda bien. El concepto sigue siendo el mismo. Ahorita, cuando dio 2, usted contó 2 y buscó el punto medio entre el 58 y el 62. ¿Por qué? Porque había que dejar 2 observaciones inferiores y había que dejar las que quedaran superiores. Ahora bien, cuando me da 4, cuento 4 y busco el punto medio entre el 4 y el 5. Si me diera 6, entonces yo tendría que buscar entre el 67 y el 68 el punto medio, ¿verdad? Si me da 8, si me da 7, entonces yo tengo que ir entre el 68 y el 70 y buscar el punto medio. ¿Ok? Ahora, no me está dando un decimal. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Cómo interpreto? Perdón, ahora me está dando un decimal. ¿Cómo interpreto ese decimal? Ese decimal dice que el percentil 66, el que estoy buscando, llegó a la posición 5. O sea, mírenlo ahí, llega a la posición 5. Pero se quedó en la posición 5. No. Dice entonces que además de llegar a la posición 5, el percentil 66 siguió para la posición siguiente. ¿Cuál es la posición siguiente? La 6. ¿Qué valor hay en la 6? El 67. Entonces, 27. hay que buscar cuánto es 0.28, que es lo que se pasó entre el 67 y el 65. Entre el 65 y el 67. Usted sabe que de 65 al 67 hay un 2. Entonces, ¿cuánto es 0.28 de ese 2? Para saber hasta dónde fue en realidad que llegó el percentil 66, cuál es su valor. Pues mire cómo se procede. Usted va a buscar la posición 5 y cuando usted busca la posición 5, eso queda en 0. ¿Qué va a quedar?
0.28. Entonces se procede de la siguiente manera. Usted va a decir, percentil 66 es igual, llegó al 65, pero se pasó, por lo tanto hay que sumarle 0.28, fue en 0.28 que se pasó. ¿De dónde a dónde? El 67, del 65 al 67. ¿Por qué pongo el 67 primero? ¿Lo saben? Porque para restar el Positivo. 67 65. Porque si pongo el 65 adelante va a dar negativo. Y la distancia nunca es negativa, la distancia es positiva. ¿Ok? Por eso entonces se toma el valor de adelante, se pone adelante, pero después usted al restarlo tiene que tomar el valor que está delante donde usted se quedó. Tiene que invertir los valores. Entonces, resolviendo esto, usted sabe que le dije que el 65 siempre usted lo va a dejar hasta que termine todo lo que está a la derecha. Eso se lo dije en la clase anterior. Entonces aquí vamos a tener 0.28. El paréntesis es lo primero que se resuelve y eso da 2. Luego vamos a decir percentil 66 es igual a 65, se sigue quedando ahí, y le voy a sumar ahora esa multiplicación. 0.28 por 2 me va a dar 0.56. 0.56. Y ahora sí le sumo el 65 y me va a dar 65.56 pulgadas. Vuelvo y repito el proceso. Busco sustituyendo la fórmula y me da 5.28. ¿De dónde sale? El percentil que estoy buscando es el 66. Y ese 66, al sustituir en la fórmula, digo 66 por 8, que es n, dividido entre 100, 5.28. Me voy a la tabla, busco la posición 5 y la posición 5 es el 65. Entonces voy a sustituir y digo percentil 66 es igual a 65. ¿Qué quedó del 5? El 0.28. Entonces digo más 0.28 del 67, que es el que le sigue el 65, menos el 65, para ver a cuánto equivale ese 0.28 de esa distancia. Eso me da 2, lo multiplico por 0.28 y ahí ya tengo el 0.56 que se suma al 65. ¿Cómo se interpreta? Bueno, para interpretar ahora voy a tener cuánto superior, cuánto inferior. Inferior en lo que se está calculando es un 66%. Mire que no estoy diciendo nada nuevo. En las interpretaciones simplemente cambio los valores. O sea, usted interpreta la mediana y nomás le cambia los nombres, los números. Si usted se sabe la mediana, lo único que tiene que cambiar los % y los valores. Entonces ahora tengo 66% inferior y me va a quedar un 34, ¿verdad? Pues voy a decir que el 66% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65.56 pulgadas y el 34% tienen estaturas superiores a 65.56 pulgadas. Así se calcula, así se interpreta cualquiera de los tres que me den decimal. Vamos a buscar ahora no el cuartil 3, sino el decil 4. Voy a buscar el decil 4. El decil 4 también me va a dar decimal para proceder a interpretarlo de nuevo, a calcularlo de nuevo
y ahora el decil, ahorita el decil me dio un entero, se buscó el punto medio, ahora un decil, vamos a buscar este decil a ver qué nos va a dar. Así que voy a borrar aquí para buscarlo ahí mismo. El decil 4. Vengo con la fórmula de m igual a m por n entre 10 ahora, entre 10 observaciones inferiores a m. Ahí está, 10 observaciones inferiores a m. Voy ahora a sustituir la m por el 4. D4 es igual a 4 por 8, total de datos, y ahora lo voy a dividir entre 10. ¿Cuánto da? 3.20. 3.20. Observaciones inferiores a él. 3.20. ¿Qué hago ahora? Ahora voy y busco la posición 3 en la tabla. Disculpe, profe. El que va ahora es el cuartil 3. Yo creo que usted tiene que ponerse a poner atención. Yo creo que usted debe tener un poquito más de atención y escuchar. Yo le dije a ustedes que el cuartil 3 no lo iba a buscar porque iba a buscar el decil 4, que lo busqué aquí el decil 5 y me dio entero, y ahora el decil 4 me va a dar decimal. Entonces, para que usted vea que un decil puede dar entero y un decil puede dar decimal, que no es que los deciles se buscan así, los cuartiles se buscan así, sino que cualquiera puede dar entero y cualquiera puede dar decimal, y usted va a proceder dependiendo del resultado de la fórmula. Entonces, por eso es que estoy buscando el decil 4. Hice 2 que me dieron entero, que fue el cuartil 1 y el decil 5, y ahora estoy haciendo 2 que me van a dar decimal, el percentil 66, y ahora el decil 4. ¿Oyó? Y eso yo lo dije, ponga atención. Bien, busco la posición 3. La posición 3 es, míralo ahí, el 62. 62. Y ahora voy del 62 para el 65. Hago el mismo procedimiento. Vengo aquí a la fórmula y copio la posición 3, 62. Le voy a sumar el 0.20 que quedó. Mírelo ahí en la fórmula. Y lo voy a multiplicar por el de adelante, 65, restándole el 62. Ya está llena la fórmula. Ahora voy a decir que el decil 4 es igual a 62 más 0.20 por 3. Multiplicamos. 3.2. El decil 4 va a ser igual a 62 más 0.20 por 3. 3.20. Como 3.2. Será sumando y multiplicamos que estamos. Eso es 0.60. ¿No es 0.60 eso? Sí. Ajá. Así es, maestro. Más 62 me va a dar 62.60 pulgadas. ¿Cuánto es el decil 4 inferior? El 40%. El 40%. Entonces, pues yo la borré. Vamos a copiarla entonces, hacerla de nuevo, la interpretación. La borré. El 40% de los estudiantes tienen
estaturas inferiores a 62.60 pulgadas y el ¿cuánto? 60% 60%. tienen estaturas superiores a 62.60 pulgadas. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, aquí nosotros vemos un segundo ejercicio, un segundo ejemplo, donde me da la fórmula decimal. Entonces vimos 2 que nos dio entero, buscamos el punto medio, 2 que nos dan decimal, buscamos la distancia. Pero no me quedo ahí, voy a buscar otro más que me dé decimal, porque sé que este es lo nuevo, el punto medio no es nuevo y el punto medio es lo más fácil. Si hubiese sido el 3 que me da ahí, ¿qué hago? 62 más 65 entre 2. Si hubiese sido 3, si la fórmula me hubiera dado un 3, un entero, 62 más 65 entre 2. Mire eso, ¿ok? Ahora, vamos a buscar, no voy a borrar la interpretación como ahorita no. Vamos a buscar el percentil 33. ¿Escuchó? El percentil 33. Percentil 33. La fórmula PM igual M por N dividido entre 100 ahora. Observaciones inferiores a N. Sustituimos en la fórmula. P 33 igual M 33 por N 8 dividido entre 100. ¿Cuánto da? 2.64. 2.64 observaciones inferiores a él. ¿Qué hago ahora? Voy a la fórmula y digo percentil 33 es igual. ¿Qué me dice la teoría? Que si me da decimal, debo buscar la distancia. Ahora, la distancia me dice que debo ubicar la posición 2. Me voy a la tabla y voy a ubicar en la tabla la posición 2, que es, acuérdese que es el 58. Pero ahora observe que voy hacia el 62. Quedo en el 58, pero voy con un punto 64 hacia la posición 2. Hacia la posición 3, perdón. Entonces, sustituyendo, voy a tener 58 más 0.64 que me quedó. El 62 menos el 58. Aquí tenemos que el percentil 33 va a ser igual a 58 más 0.64 por 2. Y aquí entonces vamos a decir que el percentil Maestro, es 62 menos 58.
Hay 4. Ay, Dios mío, 4. Qué bien, 4. Entonces, percentil 33 es igual a 58 más 0.64 por 4. 2.56. 2.56. Que sumado al 58 me va a dar 60.56. 56. 60.56 pulgadas. Y aquí vamos entonces a interpretar. ¿Qué nos dice? El 33% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 62.56 pulgadas y el 67% 60.56, maestro. a 60. Caray, pero ¿qué es lo que pasa? 60.56. 60.56 pulgadas. Mírenlo ahí, que el 33% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 60.56 pulgadas y el 67% tienen estaturas superiores a 60.56 pulgadas. Bien, si hay alguna pregunta, dígala ahora. Esta clase a mí no me gusta, yo le soy sincero. De estadística, yo amo la estadística, yo la vivo, pero esta clase no me gusta. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí no me gusta repetir lo mismo. No me gusta. Y esta clase es lo mismo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Si da entero, punto medio. Si da decimal, la distancia. Si da entero, punto medio. Si da decimal, la distancia. Si da entero. Y así no me gusta. Porque estas fórmulas, las tres se buscan igual. No hay diferencia. La única diferencia es que usted lo sustituye dependiendo que la constante es 4, 10 y 100. Pero después el procedimiento es lo mismo. La M, lo que vale la M. Y observaciones inferiores. Entonces, es monótono. Por lo menos en la distancia es lo único nuevo que hay, porque la distancia, el punto medio ya, eso lo hemos visto muchísimas veces. Y en el punto medio, saber que ahora si le da 4, usted busca la posición 4 y le suma la 5 y le divide entre 2. Le da 7, busca la posición 7, le suma la 8 y le divide entre 2. Eso es todo. No hay pregunta. Dejo de compartir pantalla para pasar a la segunda parte de la clase de hoy, que son estas mismas medidas, cuartiles, deciles y percentiles, pero en la tabla de datos agrupados. Tenemos una tabla donde la hemos estado utilizando como modelo para calcular todas las medidas. La vamos a ver en esa tabla, que es la tabla del peso de los estudiantes en libras. Ahí es que también vamos a ver los cuartiles, deciles y percentiles. Pero antes vamos a chequear estas fórmulas. Miren, he copiado la fórmula de la mediana al lado de las fórmulas de los cuartiles, los deciles y los percentiles, porque yo le dije a ustedes que debían estudiar la mediana y que si usted se sabía la mediana, ya estas tres, usted lo va a comprobar ahora que se la sabe. Miren, cuando dimos la mediana, dijimos que lo primero que usted debía aprenderse son los términos de la fórmula, cada partecita de la fórmula. Y vamos a recordarlo. Decíamos, ME es igual al límite inferior de la clase donde está la mediana.
N es una constante. El 2 es dos partes iguales, ¿verdad? Dos partes iguales. La FI es la frecuencia absoluta acumulada y el FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. La I es el tamaño de la clase donde está la mediana y la FI pequeña es la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. Dijimos además que para calcular la mediana hay que dar 3 pasos. Primer paso, buscar n sobre 2. Mire dónde está n sobre 2 en la fórmula, n sobre 2. El segundo paso es buscar la frecuencia absoluta acumulada. Y el tercer paso es localizar esa clase donde usted va a sustituir, que es la clase donde está la mediana, que es donde está el valor de n sobre 2, o sea, la mitad de los datos. Si no está ese valor en FI grande, entonces usted va a tomar el inmediatamente superior a él y esa la iba a marcar como la clase donde está la mediana. Pues mire, si usted no se sabe la mediana, usted no se va a saber estas 3 medidas, porque es lo mismo. Y les recomiendo que si usted no la entiende ahora, estas 3 medidas es porque usted no se sabe la mediana, entonces no trate de aprendérsela. Apréndase la mediana tal y como yo se la di a usted. Primero, apréndase cada partecita de la fórmula que viene desde hace mucho tiempo, porque eso viene de la primera parte. Lo único que se le agrega ahora es que no es cualquier límite ni cualquier frecuencia, sino que es donde está el término que tiene la mediana. Entonces le llamamos la clase donde está la mediana. Ahí es que usted va a sustituir y esa clase hay que buscarla. Que dijimos que no es la del medio, sino es donde está la mitad de los datos. Y ahí están los pasos. Si usted no entiende eso, entonces tampoco va a entender los cuartiles, los deciles y los percentiles. Por eso es que les recomiendo que no se ponga a estudiar esto. Mire que para hoy yo lo que le indiqué a estudiar a usted fue la mediana. Yo no les dije, estudien eso. No. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Bueno, si en la mediana dice límite inferior de la clase donde está la mediana, si es el cuartil, límite inferior de la clase donde está el cuartil. Límite inferior de la clase donde está el decil, límite inferior de la clase donde está el percentil. La única diferencia que hay entre la fórmula del cuartil, el decil y el percentil es la misma de los datos simples, la constante. En datos simples la única diferencia es el 4, el 10 y el 100. Aquí en datos agrupados sigue siendo la misma diferencia. El 4, el 10 y el 100. Después, todo en la fórmula es lo mismo. Ahora, se difieren las 3 de la mediana en que la mediana es n sobre 2, porque es la mitad de los datos. Ahora, los cuartiles son las cuarta parte de los datos. Los deciles, las décimas partes, y los percentiles, las 100 partes. ¿Cómo se buscan los cuartiles, deciles y percentiles? Más fácil que la mediana. ¿Por qué? Porque mientras en la mediana usted da 3 pasos, en los cuartiles, deciles y percentiles se dan 2. ¿Por qué se dan 2? Porque en la mediana usted dice, primer paso, dividir n sobre 2. Segundo paso, buscar las frecuencias acumuladas. Y tercer paso, buscar la clase donde esté la mediana, que es donde n sobre 2 es igual o inmediatamente superior a la FI grande. Pues los cuartiles, deciles y percentiles nada más son 2 pasos. Primer paso, buscar m por n sobre 4. Si es el cuartil, m por n sobre 10. Si es el decil, m por n sobre 100. Si es el percentil. Primer paso. Y el segundo paso, no hay que acumular la frecuencia porque ya usted la acumuló en las medianas, cuando usted buscó la mediana, perdón. Por lo tanto, usted va a pasar al segundo paso, que sería el tercero de la mediana, que es buscar el valor de m por n sobre 4 en FI grande. Si está lo toma y si no, va a tomar el inmediatamente superior a él. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está nuestra tabla, modelo. Y en ella tenemos
la fórmula para buscar el cuartil 1. ¿Pero por qué? Porque me pide, recuerde que esta tabla trata del peso en libras de un grupo de estudiantes. Peso en libras de un grupo de estudiantes. Con ese mismo, mírenlo ahí, con ese mismo ejercicio fue que nosotros calculamos la media aritmética, la mediana y la moda, y la interpretamos también, con esos mismos datos que están ahí. Entonces recuerde que cuando buscamos la mediana, acumulamos las frecuencias, que salen sumando la frecuencia absoluta simple, el 8, 8 más 9, 17, bueno, eso es cuento viejo. Entonces, vamos a buscar, según dice aquí, e interpretar, el primero es el cuartil 1. Pues mire, pongo el cuartil 1 y recuerde que lo primero que le dije a ustedes fue que debían, cambió, que debían de poner siempre la fórmula. Siempre la fórmula, porque es lo que usted va a llenar. Entonces vamos a dar el primer paso. Como es el cuartil 1, ya usted sabe que debe sustituir la M por el 1. Q1 va a ser igual 1 por, ¿cuánto es N ahora? Estoy solo. 50. 50, profe. 50 dividido entre 4. M por N sobre 4. Eso es igual a ¿cuánto? 12.50. A 12.50. Ahora, ese 12.50 lo voy a buscar en FI grande. Si está, lo tomo. Si no, voy a tomar el inmediatamente superior. No se redondea, ¿eh? Mire, primera vez que da decimal. No se redondea, ¿eh? Entonces, el 12.50 no está. Voy a tomar el 17. Y en este 17 es donde voy a sustituir en esa clase del 55 al 65, voy a sustituir todo en la fórmula, igualito como lo hice cuando buscamos la mediana. Entonces vamos a llenar la fórmula de la mediana. Mediana igual. Limiting, oye, de que límite mediana. Cuartil 1, ya se me fue la mediana. Cuartil 1 igual. Límite inferior, 55. 55. Más, abro el paréntesis, M por N sobre 4. Mírenlo ahí. 12.50. 12.50 menos FI menos 1. 8. 8. 8. Para los que no llevan anotaciones, es el que está encima del 17, el anterior, ¿verdad? En la frecuencia acumulada. Intervalo, sabemos que es 10, el tamaño de la clase. Del 55 al 65 hay 10. Y esto lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta de esa clase, que es 9. Bueno, muy bien. Ya tenemos la fórmula llena. Ahora vamos a desarrollarla. Cuartil 1 es igual. El 55 sabe que se va a quedar hasta lo último. Abro el paréntesis. 12.50 menos 8, 4.50 por 10. Y esto se queda dividido entre 9. Recuerde que cuando me queda un solo término, se busca todo al mismo tiempo. Y me va a quedar que el cuartil 1 es igual a 55 más 5. 5 entero. Ok, 5. Eso me va a dar 60. 60 libras. 60 libras. ¿Cómo se interpreta? ¿Se olvidó? Que el 25% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 60 libras y el 75% tienen pesos superiores a 60 libras. Muy bien, perfecto. Que el 25% de los estudiantes, porque es el cuartil 1,
tienen pesos inferiores a 60 libras y el 75% tienen pesos superiores a 60 libras. Ahí está. Mire que se calcula igualito que la mediana. Lo único es que, claro, no cayó en la misma clase de la mediana porque es el 25%, la mediana es el 50%, la mediana busca el centro. Ahora, no quiere decir que no hayan cuartiles que van a caer o percentiles que vayan a caer. El cuartil es muy difícil que caiga donde está la mediana, pero cuando usted busca el percentil o el decil, es posible que le caigan ahí. El 60 le caiga en la misma, el 40, o sea, el decil 6, el decil 4 pueden caer en la misma clase donde está la mediana. Los cuartiles es muy difícil porque están muy lejos el 75 del 50 y el 25. Vamos entonces a explicar el siguiente. Y el siguiente que nos dice aquí arriba es que busquemos el decil 6. Vamos entonces a buscar el decil 6. Decil 6. Vamos a cambiar la fórmula y ahora vamos a decir dm y en vez del 4 voy a poner el 10. Mire qué fácil cambio esa fórmula. Ahora, mire cómo cambio. Bueno, no voy a seguir cambiando. Voy a borrarlo porque ahí mismo yo puedo calcularlo encima. Pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos entonces a sustituir D6. D6 es igual a 6 por 50 dividido entre 10. ¿Cuánto da? 30. 30. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a tomar ese 30 y lo voy a buscar en la tabla en la frecuencia acumulada. El 30 no está. El inmediatamente superior es el 44. Miren, no es el más cercano, es el inmediatamente superior. Estoy buscando otro colorcito. Aquí, ahí está. Entonces, ahora voy a sustituir en esta clase del 75 al 85. Acuérdese que le dije la semana pasada que la clase lo que me indica es entre cuáles dos valores está la medida que usted está buscando. Ahorita vimos que nos dijo que el valor iba a estar entre el 55 y el 65 y nos dio 60. Ahora nos dice que el valor del decil 6 está entre el 75 y el 85. Entonces tiene que dar un valor entre el 75 y el 85. Si no da así, estará mal. Entonces eso hay que tenerlo en la lógica. El decil 6, sustituyendo en la fórmula, va a ser igual, límite inferior, 75. 75. Más, abriendo el paréntesis, m por n sobre 10, 30. Menos el anterior, ¿cuánto es? 28. 28. Cerramos el paréntesis, 10 del intervalo. Y aquí vamos a dividir entre 16. 16. Perfecto. 16. Bajamos al decil 6 a sustituir. Seguimos bajando el 75. Ahora lo vamos a sumar. El paréntesis, 30 menos 28, 2. Cerramos el paréntesis. El 10 se queda. Y ahora dividimos el 2 entre 16.
Y ya aquí tenemos un solo término, que es lo que buscamos tener. Y de una vez decimos que el decil 6 es igual a 75 más la suma del término que está a la derecha. 1.25. 1.25. Entonces, sumado me va a dar 76.25 libras. Mírelo bien, como dijimos, el valor iba a estar entre el 75 y el 85, 76.25. Si queremos interpretar esto, ya lo que hacemos es que decimos que como fue el decil 6, entonces vamos a tener aquí que el 60% de los estudiantes investigados, de los estudiantes tienen pesos inferiores a 76.25 libras y el 40% tienen pesos superiores a 76.25 libras. Ahí está. 60% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 76.25 libras y el 40% tienen pesos superiores a 76.25 libras. Si usted observa, siempre lo que estamos haciendo es nadando sobre lo mismo, estamos buscando de la misma forma las medidas, aunque sean diferentes. Vamos entonces, para terminar de la explicación, vamos a buscar el percentil 45. Usted mire cómo cambia nada más la fórmula. Ahora es una P y ahora un 100. Dos cambios. Ahora voy a decir percentil 45 es igual a 45 por 50 dividido entre 100. ¿Cuánto da? 22.50. 22.50. Ahora tomo ese 22.50 y lo busco en la tabla. No está inmediatamente superior el 28. El 28. Y en esta clase voy a sustituir en la fórmula diciendo que el percentil 45 es igual, límite inferior 65 más m por n sobre 100, 22.50 menos el anterior al 28, que es el 17, frecuencia, por 10, que es el intervalo, y voy a dividir entre la frecuencia, que es 11. Entre 11. Ahora busco el término del paréntesis, percentil 45, va a ser igual, 65 sigue igual, más 22.50 menos 17 me da 5.50 multiplicado por 10 y dividido entre 11. Disculpe, maestro, percentil no es del 100. No. El percentil. ¿Qué pasó? ¿Dónde yo puse otro valor que no sea el 100? 10. El equivalente, ¿no? ¿Dónde 10? O sea, el intervalo. Ok. O sea, perdón. O sea, el intervalo. Bien, vamos entonces, ya aquí llegamos al final, 45, percentil 45 es igual a 65 más. 5. A 5. 5. 5 igual a 70 libras. Creo que no borré la interpretación. Aquí está la interpretación.
Ahora vamos a tener que el 45% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 70 libras y el 55% tienen pesos superiores a 70 libras. Ahí está el cálculo del percentil 45 y su interpretación. Ahí hay un percentil, un cuartil, un decil calculado, interpretado. Usted ve que es lo mismo. Es como si fuera la mediana que usted la estuviera cambiando, moviéndola. Así que yo me imagino esto. La mediana, la misma mediana, usted la cambia y al cambiarla, cambia los números, porque se ubica en otros lugares. Pues mire, ya aquí, igual que ahorita dejamos, ahorita quedó el cuartil 3, quedó un decil y un percentil. Quedó ahorita para que usted lo calcule en datos simples. Ahora, aquí en los datos agrupados, ahorita quedó el cuartil 3, el decil 6 y el percentil 87. Eso quedó ahorita. Ahora, aquí queda el cuartil 3, el decil 4 y el percentil 62. Para que usted, vuelvo y repito, se examine con esto. Se examine con estos ejercicios. Mire, le sugiero lo siguiente. Aquí hacemos un corte y viene la práctica número 4. La práctica número 4 tiene que ver con estos dos temas, las medidas de tendencia central y las medidas de localización. Mire, pónganse de acuerdo. La práctica es desde hoy hasta la próxima semana. Termina el día el 29. Hoy estamos 22. El 29 a las 6 de la tarde, a las 7, perdón, a las 7 termina la práctica número 4. La práctica número 4. Entonces, le sugiero que saquen un día de estos pronto para que o hagan la práctica o saquen 2 días. Tienen 2 ejercicios que aunque lo hicimos por aquí, lo dictaron y eso, cuando viene a ver, hay gente que no lo tienen todavía. 2 ejercicios de datos simples. 2 ejercicios de datos simples. 2 de ejercicios de datos agrupados con las medidas de tendencia central. Y ahora dejamos 3 ejercicios de datos simples con las medidas de localización y 3 ejercicios, 3 cálculos con las medidas de localización en datos agrupados. Mire, los otros grupos están estudiando lo que han quedado, que son los que están en esto. Todavía hay algunos que no están en esto, pero vamos a suponer que sí, que los que no están se están por poner ya al final y que tienen chance de pasar la materia. Depende todo de esto. Entonces saquen un día para que hagan una videoconferencia, se ponen de acuerdo por el grupo, los que se saben la materia o se juntan o hacen entre ellos, se turnan, explican, discuten los ejercicios. Miren, primero vamos a ver los 2 ejercicios. Comparten pantalla. No, eso no es así. No se ponga bravo. Si le dicen que no es así, pues, ¿cómo es? Entonces, ¿es así, así, así? Ok, perfecto. Entre todos van a saber si es así o no es así. Y así discuten los ejercicios que hay antes de hacer la práctica. La práctica tiene 7 puntos, vale 7 puntos. De la importancia de esos 7 puntos.
déle importancia, estudie primero y después haga la práctica. Inclusive, no hay problema, ustedes después que estudien estos ejercicios y lo hagan, si quieren elegir otro día para ya todos hacer la práctica y confrontarla, no hay ningún problema tampoco. Ojalá todas las prácticas saquen 7, que estén todas iguales, que estén buenas. Eso no es nada. Lo que yo quiero es que usted no la copie por copiarla, sino que lo estudie. Porque una cosa es que uno, mándame la práctica, ya está el otro de zángano mandándole la práctica después que sudó y estudió, a mandársela a uno que se va a quemar. ¿Se ve? Pónganse en esto. Es un consejo que le doy. Si ustedes quieren, porque ya estamos encima, lo que nos quedan es 3 semanas. En la próxima semana nosotros vamos a tener el último tema, que son las medidas de variabilidad, la medida de variación, que también las voy a poner ya en la plataforma. Ya está habilitada la práctica número 4. Son 2 ejercicios, uno en dato simple y un dato agrupado, donde usted en el dato simple va a calcular la media aritmética, la mediana y la moda, la vas a interpretar, un cuartil y un decil creo que es que hay, o un percentil, no recuerdo, uno nada más, 1 y 1. Uno queda entero y uno queda decimal, creo que hay. Y otro ejercicio en dato agrupado también para calcular e interpretar la media aritmética, la mediana, la moda, y 2, un cuartil, un decil o un decil y un percentil. No me acuerdo. Un cuartil y un... Hay 2. Que no hay, que como es lo mismo, no puse 3, no puse uno de cada uno. Entonces, ahí usted tiene la práctica. Saque 7. Acuérdese, saque 7. Sepa redondear bien. Hay mucha gente que se volvió loco en el examen, que puso, óigame, pero si yo a usted le doy la frecuencia absoluta simple, después doy la frecuencia relativa, y le digo 2 cifras después del punto, redondeando, no me ponga 3, porque entonces después el porciento que debe quedar entero le va a quedar decimal. Entonces yo no se la di así. Esos son puntos que usted se dé cuenta porque usted quiere. Porque usted quiere. No tiene que hacer lo que yo le enseñé, no venir a inventar a la clase. Bueno, dígame, Marianela. Buenas noches. Maestro, recuerde que la semana pasada tuvimos como, la comunicación no estuvo bien. Usted me habilitó el examen, entonces ya yo le dije que ya lo tenía habilitado, pero era porque al principio no lo tenía y no lo pude subir. Y estoy preocupada porque tampoco tengo ninguna de las prácticas corregidas. No, yo no he corregido práctica todavía. Eso es ahora que estoy empezando a corregir. Porque ahora lo que yo hago es que hago un listado de lo que entregaron el examen y en base a ese listado es que yo corrijo la práctica. Quien no me corrigió, quien no cogió el examen, tiene que retirar la materia. Tiene que retirar la materia. Sí, pero no sé si usted recuerda mi caso. ¿Qué? No sé si usted recuerda mi caso, que fue que yo se lo envié por WhatsApp. Yo WhatsApp. Lo recuerdo, Marianela. Lo que pasa es que usted tiene que entender que mi tiempo es muy limitado. Y usted cometió, usted cometió el error de decirme ya. Entonces, como usted dijo ya, yo cerré. Sí, sí, entendí, perfecto. La plataforma abierta. Entonces, ahora tiene que esperar que yo tenga tiempo para habilitarse. Vamos, esté pendiente cuando termine la clase. No, yo entro todos los días, maestro. Yo entro todos los días. Ah, pero que no es así. No, yo lo sé. Pero... Cuando termine la clase, tíreme privado para entonces me lo suba. Lo que pasa es que Marianela me mandó el examen cuando pudo subirla, pero ella me lo mandó a tiempo por WhatsApp. Y como yo tengo su examen, lo que necesito es habilitarla, que no me lo mandó 1 hora, 2 horas después, como algunos. Y le dije que no, pues ella me la mandó dentro del tiempo que había que enviarlo. Ella fue sabia. Bueno, no pudo subirlo, déjame mandárselo. Y ahora yo lo tengo corregido, pero ella tiene que subirlo para yo ponerle la calificación en la plataforma, porque yo no puedo si no es así. Pero ya yo tengo su examen corregido, es decir, ella puede cambiarlo y hacer lo que ella quiera, pero ya yo lo tengo ahí.
Esa es la calificación que yo le voy a poner. No, estoy poniendo un ejemplo, María Adela, no es que usted lo va a hacer, sino para que ellos sepan el por qué, porque no es que yo le estoy privilegiando ni nada de eso, sino que ella me lo envió a tiempo, pero no pudo subirla por problemas de electricidad y cosas, entonces por eso le estoy dando el chance. Cuando terminemos ahora, voy a dejar de compartir ya. Cuando terminemos ahora, entonces usted me tira, porque ya que estoy aquí en la computadora, para que usted lo suba, ¿ok? Bien, gracias. Ya voy a dejar de grabar y ya usted sabe que en la plataforma